el propósito de nuestras reuniones para tener un momento de reflexión acerca de la palabra del Señor, gracias a Dios. Y bueno, yo estaba pensando qué es lo que conviene dar a la iglesia, algo que les ayude, algo que les edifique, algo que tenga un sentido para nuestro diario caminar. Y bueno, hace unas semanas, como unos 15 días, estuve yo hablando con mi esposa y nos dimos cuenta que se acercaban las festividades de fin de año, lo que es en el mes de noviembre, como lo que se conoce como el Día de Muertos o el Halloween también, y también lo que se avecina como la Navidad y sus festividades, sus celebraciones, todo aquello que lleva, ¿sí?, el fin del año, ¿sí? Entonces, Dios me trajo yo creo que Dios me habló a través de mi esposa y me dijo que es bueno, hermanos, que muchos de ustedes escuchen si es bueno celebrar o no la Navidad, si encontrar el contexto histórico y mayormente de la escritura, qué dice acerca de la Navidad o qué es lo que no dice, mejor dicho, ¿no? Sí, sí, y también considerar algunos aspectos sobre el Día de Muertos. La semana pasada, hermanos, tuve la oportunidad de dar una pequeña plática, un pequeño mensaje acerca del Día de los Muertos, ¿sí? La pregunta es, ¿por qué no debemos celebrar el Día de Muertos? Y les había dicho que esto es una festividad que hemos arrastrado a través de la historia por más de 2000 años, desde tiempos, bueno, desde mucho más de 2000 años, desde tiempos de la cultura de Teotihuacán, después de los mayas y más recientemente, hermanos, de los náhuatl, gloria al Señor. Eso, hermanos, hemos arrastrado esas costumbres sin saber su origen, realmente si era correspondiente. Y también por el otro lado, digamos, lo que se celebra en Europa y también en Estados Unidos es la celebración de el Halloween. Y también habíamos considerado que ellos también tienen una historia que habla sobre el Halloween, que esto es a través de la cultura de los celtas, de los celtas, hermanos, que también ellos, los mismos americanos y los mismos ingleses y el norte de Europa, ellos han acogido la celebración del Halloween. Por estos hermanos también son costumbres que han sido heredadas, ¿sí?, a lo largo de los siglos y ellos también los han tomado. Así que nosotros hemos adoptado nuestra cultura, ¿sí?, el culto a los muertos a través de nuestra dios Mitlacantecutli. Recuerden este nombre, Mitlacantecutli era el dios de los infiernos y Mitlán era el lugar de los muertos, a donde iban. Yo recuerdo estas lecciones porque yo estudié filosofía náhuatl y me recuerdo de estos tiempos, de estos conceptos. Mitlán era el inframundo, lo que se le conocía, era el inframundo y estaba, digamos, era Mitlacantecutli en la cultura náhuatl, pero en la cultura maya era Hanat Pixán, que habla de la cultura maya, que era las costumbres de los brujos que se hacían. Recordemos que en la cultura náhuatl estaban los tlamatinime, los que saben, se les conoce como o el que sabe. Los tlamatinines son los que saben las cosas. Y por el otro lado, la cultura de Occidente, ¿sí?, de los europeos, estaban ¿sí?, los druidas, ¿sí?, que ellos hacían las festividades paganas en Europa y Estados Unidos hacia los demonios. Y precisamente hoy, digamos el 31 de octubre, era ¿sí?, la celebración más santa, más la celebración del día ¿sí?, de Satanás. Se celebraba hoy precisamente, ¿sí?, en Europa la celebración de Satanás o el cumpleaños de Satanás. Todo esto, hermanos, hemos visto que ha sido retomado tanto en Europa como en América. Han sido cuestiones que se han ido perpetuando a lo largo de los siglos y que nos han llegado a nuestros tiempos, ¿sí? Y nosotros mismos hemos adoptado esas costumbres, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿debemos de celebrar eso? ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Pues precisamente eso fue el tema que iniciamos la semana pasada. Habíamos dicho, hermanos, que la Escritura dice que nosotros no debemos celebrar, ¿sí?, a los muertos. Los muertos nada saben, nada conocen y nada entienden. Ellos cuando mueren, hermanos, solamente hay dos lugares a donde uno va a morir, ¿sí? El cristiano, hermanos, no muere, sino que duerme,
¿sí? Y en la antigüedad, hermanos, en el tiempo del Antiguo Testamento, era que muchos de ellos se iban al seno de Abraham, porque no se iban al cielo, porque el cielo todavía no había sido inaugurado por Cristo Jesús. Así que cuando Cristo Jesús murió, hermanos, los cielos fueron abiertos para los que le conocemos. Entonces ya tenemos acceso a llegar al cielo. En un primer momento no. Abraham, Isaac, Jacob, José, Elías, Isaías, los profetas, etcétera, los profetas mayores, los profetas menores, etcétera, todos ellos, hermanos, conocieron de Cristo, supieron de Cristo a distancia. No lo vieron, pero le creyeron. Pero cuando ellos murieron, hermanos, el lugar que les destinó fue precisamente el seno de Abraham. Mas cuando Cristo Jesús vino, hermanos, dice la Escritura que las tumbas de los muertos se abrieron. Entonces ellos ya pudieron acceder, hermanos, a la presencia de Dios. Pero por el otro lado, los que no conocen a Cristo, hermanos, ellos, los que no le conocen, ellos se van, hermanos, a lo que se le conoce como el lago de fuego. Así que, hermanos, tenemos dos lugares a donde van a ir los muertos. Ahora, la Escritura nos dice claramente que nosotros no debemos de hacer altares a los muertos. El Día de Muertos, hermanos, que será a partir de mañana, hermanos, va acompañada de celebraciones, ¿sí? De dulces, ¿sí? De flores, como la flor del cempasúchil, bueno, y se pone un altar de alimentos que le gustaban al difunto, para que ellos después, ¿sí? Acompañen al muerto y la gente, los familiares puedan comer de esos dulces. Todo esto, hermanos, han sido elaboración de la tradición católica, ¿sí? ¿Sí? Y también de nuestros ancestros culturales, de nuestra cultura. Recordemos que Mitlacantecutli y Mitlán eran las divinidades de los infiernos, pero también los celtas o los druidas, también ellos habían tomado esas costumbres, ¿sí? De adorar a sus muertos. Hermano, la Escritura dice claramente que nosotros no debemos de adorar a los muertos. Que quede claro, no debemos adorar a los muertos. Por muy buena o santa que haya sido tu mamá o tu papá, ellos ya están siendo juzgadas por Dios y nada tenemos que hacer ahí. ¿Sí? Nosotros podemos ir a la tumba solamente para limpiarla y para tener un momento de reflexión, de recordatorio acerca de nuestro familiar, pero no más. Ellos nada saben, ellos conocen de Cristo y van a ser juzgados en su momento. Pero ahora, hermanos, lo importante es que nosotros debemos de considerar que no hay transmigración del alma. Eso es que el alma no puede ir vagando de un lado a otro lado. Hermanos, la vida la da Dios y la vida Dios no las quita. Ni tampoco hay, hermanos, la concepción de necromancia. Llamamos necromancia a aquellas personas que hablan con los espíritus de los muertos. Nosotros tampoco podemos celebrar esa festividad, hermanos. Que quede claro, la Biblia es radical, nada se puede celebrar en estos tiempos. Tampoco en el tiempo de la Navidad. Gloria al Señor. Así que yo ya estuve hablando, hermanos, no hay nada de necromancia, de transmigración del alma, ni nada de esas cosas. Gloria al Señor. Todo esto, hermanos, son tradiciones, son costumbres que se han ido heredando a través de nuestras culturas y de nuestros tiempos. Por Europa fueron los druidas, ¿sí? Y en América Latina fueron los mayas, los teotihuacanos, ¿sí? Y la cultura náhuatl, gloria al Señor. Así que nada tenemos que hacer. Que quede claro, no debemos celebrar la Navidad. No debemos celebrar el Día de Muertos. No debemos de poner árbol de Navidad. No debemos, hermanos, de tener, sí, a Santa Claus y todo eso. Este es el tema de lo que voy a empezar a hablar en estas semanas. Gloria al Señor. La semana pasada empecé a hablar acerca de lo que es precisamente por qué no debemos celebrar el Día de los Muertos. Así que ya lo paso por alto. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el origen de la Navidad y del árbol y del nacimiento? Del árbol de Navidad, ¿sí? Y el nacimiento. Este es el tema que vamos a empezar a tratar durante esta semana y las que vienen en adelante.
Soy muy consciente, hermanos, que estamos a las puertas del Día de los Muertos. Por eso quise dar este mensaje de no celebrar el Día de los Muertos. Pero también, hermanos, estamos a un mes de que empiece diciembre. También es importante que consideremos si la Navidad es de Dios o no es de Dios. Amén. Padre, Señor Dios, en tus manos nos encomendamos. Señor, ayúdanos a discernir tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender lo que tú tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor, a poner tu palabra como nuestra brújula, como nuestro marco de autoridad, como nuestra máxima autoridad, para poder tener lucidez, para poder serte agradable, Dios, para despejar de nuestra mente todas aquellas creencias que hemos adoptado y de hecho nuestras, y las hemos vivido, las hemos actuado. Dios bendícenos en esta mañana, por Cristo Jesús. Amén. Aquel que profesa ser un cristiano verdadero debe de optar siempre por lo que dice la palabra del Señor, la palabra de Dios, hermanos. Nosotros podemos tener nuestras opiniones, podemos tener nuestros puntos de vista acerca de nuestro diario vivir. Y podemos tener nuestras concepciones, nuestras ideas, si es bueno o no celebrar la Navidad, hermanos. Pero, hermanos, yo te digo que lo que no dice la Biblia es lo que nosotros no podemos creer. Lo que dice la Escritura nosotros debemos de creerlo. Así que, hermanos, la Escritura, hermanos, se nos presenta como el canon, ¿sí? Como las normas que nosotros tenemos que ceñirnos a ellas y hacerlos. Dios no nos está pidiendo opiniones en este sentido. La palabra, Él está poniendo su máxima autoridad para que nosotros podamos discernir, hermanos, y entender cuál es su voluntad. Así que nosotros podemos tener nuestras opiniones sobre algún tema acerca de la verdad, pero la Escritura es la máxima verdad y en ella debemos de creerla y no cuestionarla. Nosotros, hermanos, al contrario, debemos de ceñirnos a lo que dice la Escritura, independientemente de nuestras opiniones y de nuestras creencias personales. Hoy en día, muchas personas, ¿sí?, examinan muy poco, ¿sí?, el origen de las tradiciones que uno vive. Muchas personas en nuestros días no tienen la claridad de examinar lo que ellos están aprendiendo. Simplemente muchos de nosotros hemos seguido las tradiciones como la Navidad, como el Halloween, como el Día de Reyes, como el árbol de nacimiento, el nacimiento, etc., ¿sí?, sin discernir cuál es su origen y mayor también sin saber si eso es de Dios o no de Dios. Simplemente, hermanos, tomamos las cosas tal como son, no las asimilamos, no las pensamos y simplemente somos parte de ese remolino, de esas ideas, ¿sí? Vemos que nuestros vecinos hacen festividad de Navidad y nosotros queremos hacerlo. Vemos que los vecinos del otro lado parten, ¿sí?, la piñata o rompen la piñata y nosotros también queremos hacerlo. Vemos que el vecino de enfrente también pone un altar de comida para celebrar a sus muertos y nosotros nos queremos hacer igual que ellos. Gloria al Señor. Así que nosotros hemos asumido las tradiciones, las costumbres, las ideas de los demás sin discernir si eso es de Dios o no. En ese sentido, quiero precisamente expresar, hermanos, este mensaje. La Navidad, como el Día de Muertos, como poner el árbol, ¿sí?, como el Día de Santa Claus, etc., forma parte más de las costumbres milenarias que nosotros hemos venido adoptando tal y como son. Nos han llegado a través de nuestros ancestros, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos y de nuestro entorno cultural. Nosotros hemos sido llenos, pues, de músicas, villancicas,
villancicas con historias tiernas de amor, ¿sí? Sí, luego nosotros, cuando escuchamos la música villancicas, nuestros corazones se enternecen, nos sensibilizamos en el alma, nos hacemos tiernos, ¿sí? Proyectamos nuestras imaginaciones, nuestra imaginación. Queremos ser para el siguiente año más buenos que el de hoy. Queremos portarnos bien, ayudar a la gente, prometernos portarnos bien y tenemos un cierto optimismo por el futuro, por el sí, y añoramos el año que se va. Tenemos una posición de querer ser buenos, de querer ayudar a la gente cuando viene al final del año. Y además queremos dar regalos, como si quisiéramos recompensar con regalos lo mal que hemos hecho a nuestros semejantes. Vienen momentos de reflexión, de cánticos, y nos enternece, hermanos, escuchar música de Navidad. Cuando pensamos en la Navidad, vemos, hermanos, un mundo mágico, lleno de muchos colores. Vemos las luces del arbolito de Navidad, ¿sí? Sus luces multicolores, ponemos cartas en ellas de buenas intenciones, ¿sí? Abajo ponemos un nacimiento, pensando que Cristo Jesús ahí está ahí, que Él nació en esos tiempos, ¿sí? Y además, hermanos, ponemos ahí regalos, como tratando, hermanos, de enmendar todo el mal que hicimos en todo el año. Pero la Escritura, que es la palabra de Dios, nos muestra que todo esto puede ser posible cuando nosotros caminamos en su voluntad. Queremos ser buenos, hermanos, solamente a través de la palabra del Señor. Obedecemos cuando hacemos las cosas bien, cuando hacemos la palabra del Señor, cuando nos ceñimos en ellas. Nosotros actuamos bien cuando tenemos a Cristo Jesús en nuestra vida. No basta llegar a diciembre para tener buenas intenciones, para dar regalos. En vida, hermanos, acércate a tu familia. En vida, come con tus hermanos, come con tu familia, come con tus suegros, come con tus hermanos, come con la familia, con todos ellos. Así que, hermanos, en el tiempo de la Navidad, este mundo se presenta como mágico, como bueno, ¿sí? Nos prometemos portarnos bien, ¿sí? Entretejemos buenas intenciones, pero te voy a decir, hermanos, la verdad de lo que es la Navidad. Dentro de esta belleza, dentro de estos regalos, de estos proyectos de portarnos bien, dentro de estas actitudes, ¿sí? De dar regalos y flores y poner plantas como la cempasúchil, ¿sí? Y donar la casa con motivos navideños, hay una obra malévola que está subyaciendo abajo de toda esta belleza que es aparente. Simplemente dentro de este mundo mágico y lleno de belleza, se oculta algo abominable y malévolo, entretejido con las obras del diablo. El diablo, hermanos, ha usado a la gente para engañar, ha usado las cosas para engañar. El diablo es el engañador, uno de sus nombres es ese, es el engañador, ¿sí? Y lo que él quiere siempre, hermanos, es desviarnos de lo que es la voluntad de Dios. El diablo siempre va a querer, hermanos, meter medias verdades, pero son mentiras, ¿sí? El diablo siempre va a tratar de desviarnos de lo que es la palabra del Señor. Así que nosotros debemos de estar apercibidos y no caer en las redes ni en las acechanzas del enemigo. En base a la Navidad, el diablo ha metido ocultamente tradiciones y costumbres cuyo propósito es hacernos caer en el engaño. Por ejemplo, hacernos creer que Cristo Jesús nació el 25 de diciembre. Es una gran mentira, ¿sí? Este mundo aparentemente mágico, bueno y lleno de buenas intenciones,
no es, hermanos, lo que parece ser. Parece ser, hermanos, que el diablo ha tejido una red de mentiras para engañarnos, para hacernos caer, hermanos, en sus redes. El propósito del diablo, hermanos, es engañarnos a través de la Navidad. Cristo Jesús no nació el 25 de diciembre. La Escritura dice que no debemos de levantar pino junto a un altar. La Biblia dice, hermanos, que nosotros no debemos de tener adoración a los muertos. Eso es necromancia, tener comunión con los muertos. ¿Has visto cómo en la brujería, sí, dicen que uno se va a comunicar con el espíritu de nuestro difunto? Con el espíritu de nuestra madre, de nuestro padre o de nuestros hermanos? Eso es necromancia. Y la Escritura, hermanos, lo ha rechazado enérgicamente. Así que, hermanos, este mes y el que viene voy a empezar a hablar por qué no celebrar la Navidad. ¿Por qué no celebrar Día de Muertos? El significado histórico del árbol de Navidad. Voy a hablar también, hermanos, verdaderamente cuándo nació Jesucristo. De antemano yo te digo que no nació el 25 de diciembre. Vamos primeramente a la primera cita. Primera de Timoteo, capítulo 6. Hermanos, si este mensaje pretende decepcionarte, hermanos, porque estás acostumbrado a poner árbol de Navidad, lo siento, hermanos. Pero mejor es, hermanos, caminar con la verdad a vivir engañados. Mejor es, hermanos, que tú conozcas realmente lo que la Escritura dice, y eso es lo que nos debe de importar. Hermanos, nosotros hemos sido absorbidos por tradiciones, por la cultura, ¿sí? Hemos celebrado la Navidad sin saber por qué. Hemos sido arrastrados porque mi papá, mi mamá me enseñó a celebrar la Navidad. Y a ellos les enseñaron sus papás y a su vez a sus abuelitos y sus bisabuelitos y sus tatarabuelitos, hermanos, aunado con la cultura de nuestro legado histórico-cultural, los nahuas, los teotihuacanos, hermanos, y los mayas. También celebraron la Navidad, también celebraron, hermanos, el Día de Muertos. Y la Navidad, hermanos, viene a ser un crisol de la cultura, con la cultura romana, que nosotros a su vez optamos. Todo eso lo vamos a ver, hermanos, cómo fue. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3 al 5, dice: si alguno enseña otra cosa y no asiente a sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, es hinchado y nada sabe. Observen, hermanos, que nosotros no debemos de enseñar ni de hacer cosas que no estén señaladas por la palabra del Señor. Aquí nos dice el apóstol Pablo. Pablo está dando un consejo a Timoteo. Timoteo, pues eso dice, lo que tú viste y viste en mí, eso a su vez enseña. Así que Pablo, hermanos, está diciendo ahora a Timoteo, Timoteo, si tú no recibiste palabras que no fueron mías, que venían del Señor, ¿sí? Eso no es lo correcto que tú tienes que enseñar. ¿Sí? Dice, y de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, maldicencias. Hermanos, algo importante, la palabra de Dios no se discute. Es un dogma. Un dogma, hermanos, se dice que un dogma que se acepta como tal y se cree en él, sin cuestionarlo. Así que, hermanos, aquí estamos empezando. Dice que nosotros no debemos de enseñar cosas que no vengan de la palabra del Señor. Igualmente, no debemos de hacerlas. Gloria al Señor. Amén. Ahora, en el libro de Juan capítulo 8, pretendo romper, hermanos, las tradiciones de lo que hemos sido absorbidos. Te confieso, yo cuando yo era niño, me tocó, hermanos, estar en una festividad de Navidad y cosas así. Y te voy a decir, aún en Estados Unidos se celebra la Navidad. Hermanos, yo estuve en Estados Unidos por un tiempo y estuve un ratito pequeño, estuve unos meses ahí. Pero, hermanos, cuando yo tenía mis tiempos libres, yo me iba a las iglesias y andaba caminando las iglesias, y fue en tiempo de diciembre. Y me tocó ver muchas iglesias cristianas
que se celebra la Navidad. Hermanos, a nosotros Dios nos ha dado entendimiento y claridad, pero a los americanos, ellos siguen celebrando la Navidad y ponen altares enormes, ponen árboles, hermanos, en el mismo púlpito ponen altares, hermanos, del árbol de Navidad. Viven en ignorancia, hermanos, pero son cristianos. Dicen ser cristianos, hermanos, pero viven en ese error. Aún, hermanos, también se celebra en Estados Unidos el Halloween. Hermanos, lo que es hoy, sí, lo que será mañana. Precisamente el 31 de octubre es el cumpleaños de Satanás. Para la cultura de los druidas, ¿sí? Sí, para los europeos. ¿Sí? El Halloween se celebra el 31 de octubre. Es el cumpleaños, el principal festividad, ¿sí? De los druidas, que son invocaciones al diablo que ellos hacían. Amén. Juan capítulo 8, versículo 44. Dice, y vosotros de vuestro padre del diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él, el homicida, ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. ¿De quién está hablando, hermanos? Del diablo. El diablo, hermanos, siempre va a establecer medias verdades para hacerlas pasar como verdades completas. Pero, hermanos, medias verdades siempre van a terminar en grandes mentiras. Así que, hermanos, el engañador va a meter cosas buenas, cosas que parecen buenas, pero que tienen un trasfondo malo. Por ejemplo, la Navidad, hermanos. Hermanos, se celebra como que queremos ser buenos, como que queremos portarnos bien. Queremos enmendar todo el daño que hemos hecho en todo el año, ¿sí? Y ponemos regalos y queremos regalarlos, ¿sí? Queremos congraciarnos con nuestros hermanos. Hermanos, eso es una festividad que el diablo ha puesto. Sé bueno, hermanos, en todos los días. Te digo, come con tus padres, ¿sí? Disfruta a tu familia todo el año. En diciembre, hermanos, es una festividad que el diablo puso para traer error hacia todas las gentes. Hermanos, no se trata de que tú des regalos en diciembre. Hermanos, date a ti tiempo. Yo le he dicho a mi esposa y a mi familia, a mis cuñados, a mis hermanos, ¿sí? A mí, ¿quieren darme un regalo? Invítame a tu mesa. A mí no me gustan los regalos, hermanos. Quiero yo comer contigo. Que a mí me gusta mucho el pozole, hermanos. Invítame un pozole, hermanos, y te voy a abrazar todo el tiempo, hermanos. Invítame, hermanos, a tu mesa y yo seré feliz. No me compres ropa. Es más, no me gusta tampoco la ropa. Mi esposa es la que me compra la ropa. No me gusta comprar nada a mí. Hermano, yo disfruto más la comunión, disfruto la amistad, disfruto tu presencia. Así que, hermanos, diciembre es el día, hermanos, en que se dan regalos. Mejor come con la familia. Muéstrales tu cariño. Entonces, dice aquí, vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El diablo, hermanos, es el engañador por excelencia. Él ha querido siempre desviar la verdad y ha hecho pasar mentiras por verdades. Y cuando son medias mentiras, se convierten en verdad, en mentiras completas. Gloria al Señor. Jeremías, capítulo 10, versículos 2 y 3. Estamos hablando, hermanos, sobre la obra que hace el diablo en cuanto a la Navidad. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las gentes, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las gentes les temen. Dice, no aprendáis el camino de las gentes. Esto es, hermanos, de los adivinos, de los hechiceros, de los agoreros. Hermanos, ¿has escuchado que hay un juego por ahí que se llama la Ouija? Hermanos, ni siquiera te acerques a ella. Hermanos, es un juego, hermanos, que el diablo, hermanos, lo ha puesto para la humanidad, para hacernos caer. Y luego dice, ni aprendáis el camino de las gentes. Hermanos, esto habla de tradiciones. Nosotros hemos absorbido las tradiciones, las hemos hecho nuestras. Nosotros que decimos ser muy inteligentes, nos hemos comido, hermanos, las tradiciones. Hemos sido engañados por las tradiciones de la Iglesia Católica que ellos han establecido.
Hermanos, te voy a decir de lo que significa solsticio. El mes de solsticio es el mes de la Navidad, ¿sí? Sí, es la semana de solsticio que significa desde el mes del 17 de diciembre al 25 de diciembre. Es la semana de solsticio. Y lo que hacía, hermanos, el Imperio Romano es que conforme ellos iban conquistando a los pueblos y los iba avasallando, la cultura de cada pueblo los asumían para sí. Eran los fenicios, hermanos, conquistaban a los fenicios y los romanos asumían la cultura de los fenicios. Y los dioses de ellos solamente eran sus dioses y les ponían nombres diferentes. Lo mismo sucedió con los egipcios. Por ejemplo, Osiris, la diosa Osiris, ellos la absorbieron, ¿no? La hicieron como su dios suyo y le cambiaron el nombre. Y así pasó con los dioses griegos del Olimpo. ¿Sí? También ellos absorbieron la cultura griega y, ¿sí? Y le pusieron los nombres. Y todo ese junto de dioses y divinidades, hermanos, se conformó en lo que era ¿sí? Un crisol de culturas, ¿sí? Era una amalgama de tantas culturas y Grecia y Roma lo absorbió todo a sí mismo. De tal manera que después de que lo absorbió, ¿sí? Él estableció todas esas festividades en la semana de solsticio. ¿Y algo más? Fue en diciembre y dijo, bueno, cuando conquistó a los cristianos, dijo, bueno, los cristianos adoran ¿sí? Tienen al Hijo de Cristo, al Hijo de Dios que se llama Cristo y tienen ¿sí? A Dios mismo. ¿Dónde los vamos a poner? Lo vamos a poner precisamente dentro de las festividades que nosotros como romanos hemos aglutinado con nuestros pueblos. Y lo vamos a poner precisamente en el mes de diciembre. Y vamos a decir que Jesucristo nació el 25 de diciembre. Y ahí van los cristianos, creyendo que Jesucristo nació el 25 de diciembre. Y que cuando nació, hermanos, entonces se celebran las festividades. Pero no se dan cuenta que en esa fecha se celebran festividades a los dioses paganos que los griegos, los romanos, los fenicios, ¿sí? Y los egipcios fueron absorbidos por la cultura griega. Entonces hicieron un crisol y ellos hermanos, pusieron esa fecha para no tener fechas por todos lados y por todo el año. Eso fue el gran engaño, hermanos, que los romanos hicieron a toda la humanidad. Y nosotros, aun cristianos, les creímos. Amén. Colosenses capítulo 1, capítulo 2, versículo 8. Dice, mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas según las tradiciones de los hombres. ¿Observan cómo las tradiciones traen engaño? Las tradiciones, hermanos, nosotros vemos que es muy bonita la Navidad. La familia se reúne, ¿sí? Comemos buenos guisos, ¿sí? Los hijos se juntan con la abuela está feliz porque tiene a sus hijos, tiene a sus nietos, está toda la familia. Hermano, pero, mira, hermano, yo no le quito, hermanos, ese mérito, ¿sí? En esas festividades, en esa fecha. Lo que yo digo, hermanos, y lo que dice la Escritura, que yo retomo de la Escritura, hermanos, que nosotros debemos de cuidarnos, de preservar con las tradiciones. Ese es el problema. Hermanos, nosotros hemos hecho culto a los muertos como cristianos. ¿Sí? Nosotros hemos celebrado la Navidad. Yo sé que estoy tocando, hermanos, temas muy delicados, muy fuertes, hermanos. Muchos de nosotros hemos sido cristianos por décadas, hermanos, y no hemos asimilado que la Navidad no viene precisamente, o sea, significa nacimiento en el término latino. Pero la Navidad, hermanos, está incluyendo un conjunto de festividades, ¿sí? De costumbres y de tradiciones que nosotros hemos asumido para nosotros. Pero en el sentido restringido, Navidad significa nacimiento. Y es únicamente, hermanos, para los cristianos se refiere al nacimiento de Jesucristo. Pero resulta que Jesucristo no nació el 25 de diciembre, hermanos, como lo cree la Iglesia Católica. Así que dice aquí, ¿sí? Que nosotros hemos sido engañados de filosofías y de tradiciones de los hombres conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Hermano, hermana, tú eres cristiana.
tú eres hija de Dios. Si tú amas al Señor, hermanos, no debes celebrar la Navidad, hermanos. Si tú, mis hermanos, yo lo hago, hermanos, para unir a la familia, está bien, hermanos. Pero quítale todo ese tinte del árbol, ¿sí? Del nacimiento, ¿sí? De poner una mesa con flores de Nochebuena, etcétera, etcétera. Que no lleve ni un tinte, ni una figura, ni nada que tenga parentesco con la Navidad, con la festividad de eso. Es bueno, hermanos, que te reúnas como familia a comer, ¿sí? A repartir el pan, a tener comunión los unos con los otros. Es bueno, hermanos, que tengamos comunión y que nos perdonemos unos a otros. Pero, hermanos, hay que quitarle todo ese tinte de esa festividad. Amén. Entonces dice, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo, y no según Cristo. Fíjense, hermano, en este versículo habla de tradiciones. Dice, y no según Cristo. Es que no es cosa mía, es la Escritura. Las tradiciones nos han servido para engañarnos. Bien lo ha usado sí, la Iglesia Católica, sí, usando las tradiciones para engañar aún a los cristianos. Les decía, hermanos, me tocó estar en Estados Unidos. En Estados Unidos están las fiestas navideñas, se celebran, hermanos. Hermanos, a nosotros Dios ya nos amaneció. Ya nos reveló, hermanos, que eso no es bueno. Sí. Yo me recuerdo que en Estados Unidos yo estuve entrando a una iglesia de negros, cristiana de puros negros. Después entré a una iglesia cristiana, hermanos, muy rica, con mucha riqueza, pero tenían, hermanos, en el atrio, tenían un árbol enorme, pero enorme, el árbol de Navidad, hermanos. Y toda la gente, los hermanos llegaban y llegaban regalos ahí a ponerlos, que para la hermanita Juanita, y este que para el hermanito Luis, y este para el hermanito Pedro, etc. Y en un día, hermanos, se reunía toda la iglesia frente al árbol de Navidad y se repartían los regalos. Dicen que son cristianos, hermanos. Hermanos, dicen que son cristianos. Estoy tocando cuerdas muy débiles, hermanos. Pero mi deber, hermanos, como ministro de Dios, es hablar siempre la verdad. Hermanos, no me importa tener una iglesia pequeña. Me importa, hermanos, dar a conocer la palabra del Señor. Gloria al Señor. Algo más. Efesios capítulo 4. Capítulo 4, versículo 14. Dice, sí, ya que no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Dice, ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué es un niño? Bueno, un niño es el que no tiene una mente desarrollada, ¿sí? Es el que está aprendiendo apenas, hermanos. Fluctuante, ¿qué es? Que va de un lado a otro lado. Hermanos, dice que no debemos ser niños fluctuantes. Es decir, nos seguimos de acuerdo a las tradiciones. Hay Navidad, vamos a la Navidad. ¿Sí? Hay Halloween, vamos al Halloween. Vamos fluctuando, hermanos. Hemos sido engañados por las tradiciones de este mundo, hermanos. Nosotros somos herederos de la cultura prehispánica, de los teotihuacanos, de los olmecas, de los mayas. Ellos, hermanos, hacían holocaustos e incienso a los muertos y nosotros nos tragamos eso y lo seguimos celebrando. Hermanos, los europeos, hermanos, tuvieron esa información a través de los druidas. Los druidas, hermanos, que eran los países del norte de Europa. También ellos celebraban el Halloween, hermanos, y eran invocaciones hacia espíritus del más allá. Y ahora, hermanos, nosotros los hemos tomado como parte nuestros, tanto Occidente como los países orientales, como los europeos y como nosotros mismos. Y aún más, nosotros siendo conscientes de esto, hemos vestido a nuestros hijos, los vestimos, de diablitos, de brujos, de demonios, les ponemos caras tenebrosas. Hermanos, hemos amancillado nuestra fe. Hemos hecho, hermanos, cosas que desagradan a Dios. Gloria al Señor. Dice, como niños fluctuantes, hermanos, dejarnos llevar como niños fluctuantes. Hermanos, ya para nuestra edad, hermanos, yo tengo 50 y tantos años de cristiano. Casi yo nací siendo cristiano, hermanos.
Hermanos, ya no es fácil ser engañados. Hermanos, hay personas que tienen 20, 30 años o 15 años, hermanos, pero es el momento en que nosotros abramos nuestros ojos. Digamos, a Dios no le agrada. A Dios no le agradan las festividades paganas. Vamos a romper con eso. Amén. Y luego dice, segunda de Juan, capítulo 7, dice, porque muchos engañadores son entrados en el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Habla de engañadores. Hermanos, no es necesario que venga alguien y te diga sobre la Navidad. Muchas veces lo hemos visto en la vida. Lo hemos visto a través de nuestros vecinos, aún familiares nuestros, hermanos, celebran la Navidad. Hermano, sí, dice, puede haber un familiar y te puede decir, ven al Día de Muertos. Pues yo te diría, mejor no vayas, te vas a crear maldiciones, hermanos. Aunque tenga tu mamá, si tu mamá no ha tenido la revelación, hermanos, de no celebrar Navidad, aunque sea tu mamá y te invite, no vayas, hermanos. No podemos estar coqueteando con Dios y el mundo. No podemos tener, hermanos, sí, un paso en el mundo y un paso con Dios. Voy a ir, sí, a la Navidad, pero que no sepa el pastor. ¿Sí? Voy a ir al Halloween, pero que no sepa. ¿Sí? Lo del Señor, hermano, a mí no me estás engañando. Hermano, te estás engañando a ti mismo. Tu fe, hermanos, es violentada. Tu fe es demeritada. Gloria al Señor. Amén. Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, versículos 7 y 8. Y en vano me honran, enseñando como doctrina mandamiento de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, tenéis las tradiciones. Observen cómo hay una oposición entre las tradiciones y Dios. Dice, porque dejando el mandamiento de Dios, tenéis la tradición de los hombres, la levadura de los carros y de los vasos de bebé, y hacéis otras muchas cosas. Hermanos, con Dios no se juega. Así de sencillo, hermanos. O eres frío o eres caliente. Hermanos, si quieres celebrar la Navidad, hermanos, celébrala. Hermanos, está en ti el celebrar. Si quieres celebrar el Día de Muertos, celébralo, hermanos. Yo jamás te voy a decir nada. Jamás, hermanos. Pero, hermanos, no puedes tener comunión con el Señor. Hermanos, Dios no puede ser violado. Dios no puede ser burlado, perdón, hermanos. Dios no puede ser engañado, hermanos. Hermanos, si tú vas a celebrarlo, hazlo para el Señor. Hermanos, deja todo eso y busca al Señor. Amén. Y si no, hermanos, opta por las tradiciones. El último versículo. Tito, capítulo 1, versículo 14. Dice, no atendiendo a fábulas judaicas y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Está hablando, hermanos, que no debemos de apartarnos de la verdad. Por eso es que al comienzo del mensaje les dije, hermanos, lo que nosotros nos debemos de ceñir es a la palabra del Señor. No tenemos opción. La palabra, hermanos de Dios, es nuestro único marco de referencia que nosotros vamos a llevar en nuestra vida espiritual. Hermanos, no importan tus opiniones aquí en ese sentido, hermanos. Diosito, pero ¿qué es tantito una Navidad? ¿Qué es nada más en este año? ¿Sí? ¿Qué es tanto el Halloween? ¿Sí? Me voy a vestir, hermanos, de diablo, de brujo, ¿sí? De duende, ¿sí? O de demonio. Hermanos, poca levadura leuda toda la masa. Amén. Entonces, ahora hago una pregunta, amados hermanos. ¿Cuál es el origen de la Navidad? Ya hablé de no ser engañados. ¿Cuál es el origen de la Navidad? Hermanos, la Navidad había dicho que se refiere al conjunto de festividades, de tradiciones que se celebran en cierta época del año. Del 17, que es la fiesta de las posadas, que
¿saben? Del 17 al 25 de diciembre, pasando, hermanos, por altares, por el poner el árbol de Navidad y un sinfín de cosas, ¿sí? Así que la Navidad se refiere al conjunto de festividades de esa época en que se ponen, ¿sí? Hasta el Día de Reyes, que es el 6 de enero, gloria al Señor. Pero en el sentido estricto, la Navidad, hermanos, viene del latín nativitis, ¿sí? Que significa nacimiento. Pero aquí, hermanos, el nacimiento también está incluyendo el nacimiento de Jesucristo en su persona, cuando Él vino a este mundo. Pero nosotros como cristianos sabemos ahora que Jesucristo no nació sí, en diciembre. Él no nació el 25. Así que de un comienzo, hermanos, la iglesia romana sí calculó mal la fecha de Jesucristo. ¿Sí? Mateo capítulo 1, versículo 18 nos habla del nacimiento de Jesucristo, no de la Navidad. Cuando hablamos de Navidad, estamos hablando del conjunto de festividades, del conjunto de tradiciones que se celebran, del conjunto, hermanos, de festividades y de reuniones familiares y con los amigos y todo eso, ¿sí? Y de ofertas, de regalos en los centros comerciales y todo eso, ¿sí? Como anunciando el fin de un año y el comienzo de algo bueno. La Navidad, hermanos, nos está hablando de que queremos volvernos a portar bien. Hermanos, hacemos una reflexión de todo el pasado, de lo mal que nos hemos portado. Y queremos enmendar nuestra nueva vida dando regalos a los otros. Yo te he dicho, hermanos, mejor come con la familia todos los días. Ama a tus hermanos, procúralos. Dales, hermanos, honra a ellos. Come con tus suegros, come con la familia. Quita toda aspereza, lima todo dolor, toda enemistad. Así que, hermanos, el origen de la Navidad, hermanos, empieza, hermanos, desde el nacimiento, perdón, hermanos, empieza desde el engaño que hizo el Imperio Romano a toda la humanidad. Gloria al Señor. ¿Sí? Así que la Navidad no es bíblico, pero sí el nacimiento de Jesucristo, sí es bíblico. Hay que separar una cosa de otra, ¿sí? Así que ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, ninguno de los apóstoles, ni los profetas del Antiguo Testamento nunca hablaron de Navidad, sino que únicamente hablaron del nacimiento de nuestro amado Jesucristo. Entonces, ¿de dónde proviene la Navidad? Es el tema que voy a hablar la siguiente semana. Gloria al Señor. Simplemente la primera parte que di ahorita fue en no caer en los engaños, en no caer en las tradiciones, en no caer, sí, en nuestra herencia cultural histórica. Ciertamente somos herederos de la cultura de los teotihuacanos, de los mayas, ¿sí? De los olmecas y más recientemente de los nahuas, hermanos. Pero aún así, hermanos, la cultura del Día de los Muertos también se compaginó con la cultura de Roma a través de la conquista, conquista, y entonces ahora nosotros hicimos un crisol, hicimos una amalgama. Entonces ahora, hermanos, se celebra el Día de los Muertos, hermanos, con tintes de la cultura romana, hermanos, que nos llegó a través de la conquista española. Pero eso lo vamos a mencionar ya la siguiente semana, lo del Señor. Y vamos a empezar a hablar sobre las fiestas saturnales. Vamos a empezar a hablar, hermanos, sobre las semanas del solsticio, que son los días más cortos del año y que esos culminaban precisamente con el 25 de diciembre. Pero eso será tema de la siguiente semana. Les amamos en Cristo, hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta luego, hermanos. Gracias. Hasta luego.